Y la otra era la variable independiente. ¿Qué pasa con las variables? De lo cual formamos una recta de regresión que era nuestro modelo. Dice que tenemos un modelo y sub c es igual, o estimado, es igual a A más B XI. Ese era el modelo que encontrábamos nosotros. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Pero ahora, en ese mismo proceso, nosotros, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos primeramente la correlación. Eso es lo primero que encontrábamos. Encontrábamos un R cuadrado y un R cuadrado ajustado. ¿Recuerdan de eso? ¿Qué más hacíamos? Hacíamos la prueba de la hipótesis. Prueba de hipótesis. ¿Qué prueba de hipótesis teníamos ahí? Hago la pregunta. ¿Nula y absoluta? ¿O no? ¿Qué prueba de hipótesis? Teníamos primeramente una prueba de hipótesis que era para la correlación y después teníamos una prueba de hipótesis ahora para quién? ¿Para qué existe relación? Para los variables. que nos llaman betas Beta o intersecto. intersecto. Beta. Y aquí teníamos, ¿qué era este valor? Constante. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y Independiente. qué me decía la prueba de hipótesis? H sub 0. Beta igual a 0. Salud. Y H sub A. Beta igual, diferente a 0. Beta diferente de 0. Después hacíamos la prueba T. Poníamos el nivel de confianza. Alfa igual a 0.05. Después teníamos la prueba T es B menos 0 sobre S de B. ¿Qué más hacíamos? Hago la pregunta. Fácil. Sí, la Y. Cuando es múltiple. Error está de estimación. ¿Qué más hacíamos? Ahí. Encontrábamos S de B. S de B era S de por la raíz de 1 sobre suma de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado dividido entre n. ¿Y quién era ese de el error famoso? Error estándar de estimación. El error estándar era la sumatoria de y igual a 1 hasta n de la y menos la ys o el estimado al cuadrado dividido entre n menos 2. 2. Teníamos otra fórmula. ¿Cuál era la otra fórmula? Donde aquí me dicen que ese de era la raíz de esa superpone de igual a 1 hasta n de la y menos ys estimado al cuadrado dividido entre n menos 2. Teníamos otra fórmula para encontrar el error estándar de estimación. ¿Cuál es la otra fórmula? ¿Se les olvidó? Voy a ponerlo. Dice que va a ser igual a la raíz de la suma de y cuadrado menos la suma de a por la suma de y menos beta suma de x por y dividido entre n menos 2. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Qué más teníamos? Ahí encontrábamos los betas. También. Y después de eso, que encontrábamos los betas, encontrábamos el ANOVA. ¿Se acuerdan de la ANOVA para la regresión? Vamos a ver un poquito esto para allá para que me quede un poquito de espacio. Entendí. Hasta la mitad todavía no entendí. Yo no sé.
teníamos ahí? Encontramos el ANOVA. ¿Se acuerdan cómo encontramos el ANOVA? ¿Cómo? El ANOVA, ¿qué me decía el ANOVA? Teníamos suma al cuadrado del error. Después teníamos esta fórmula, suma cuadrado de x es igual a la suma de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado dividido entre n. Suma al cuadrado de y era suma de y cuadrado menos la suma de y al cuadrado dividido entre n. La suma al cuadrado de x y era igual. ¿Qué me decía la fórmula? La suma de x por y buenas por la suma de x por la suma de y dividido entre n. ¿Qué más teníamos? ¿Qué otras fórmulas teníamos? ¿Sacó tu cuaderno de fórmula? ¿Cuánto daba? Era la suma del cuadrado de error entre Suma. ese era suma del cuadrado de y ¿Sí? menos la suma del cuadrado de xy Suma al cuadrado de x y elevado al cuadrado entre la suma del cuadrado de x. suma al cuadrado de x. ¿Qué fórmula me falta? Me falta una, la de la regresión. Suma al cuadrado de la regresión. ¿Qué me decía? Era suma del cuadrado de xy elevado al cuadrado sobre la suma del cuadrado de y Suma xy al cuadrado dividido entre suma al cuadrado de x. de x. Y ahí teníamos la fórmula para formar ¿quién? El ANOVA. Habiendo hecho todo este proceso, hoy ya no hemos comenzado al proceso de lo que habíamos visto anteriormente. Todo esto ya lo hicimos en ANOVA, lo hicimos en el SPSS, lo hicimos en Excel y en el Militar también se puede hacer. Si ustedes recuerdan, ¿qué más? Aquí formamos nuestro ANOVA. ¿Qué me decía el ANOVA? Fuente de variabilidad. Voy a poner las rayas, como deben de ser. ¿Qué me decía acá? Aquí teníamos una palabra que se llama regresión. Después viene lo que era el error y total. Y aquí nosotros teníamos suma al cuadrado y teníamos la fórmula. Aquí sería suma al cuadrado de la regresión, suma al cuadrado del error y suma al cuadrado total. Aquí son los grados de libertad. Aquí me quedaba K, aquí me quedaba N menos K menos 1 y aquí teníamos N menos 1. Y aquí teníamos ya el cuadrado medio. Aquí sería esta división. Vamos a poner cuadrado medio de la regresión recta entre cuadrado medio del error. Aquí era la F, ¿no? Esto era la F. Aquí me falta algo. Y cuadrado medio de la regresión entre cuadrado medio del error. Borro esto de acá porque ahí hay con los grados de libertad. Aquí hay con los grados de libertad. Y aquí sería suma al cuadrado de la regresión dividido entre K y suma al cuadrado del error dividido entre N menos K menos 1. Y ahí nosotros encontramos la prueba de ANOVA para la regresión. Y después de eso, ¿qué hacíamos? Hacíamos los límites de confianza. ¿Se acuerdan? Para hacer las bandas. Y eso es la regresión simple. Ahora, ¿qué teníamos que ver nosotros ahí? Para poder interpretar, ¿cuáles eran los puntos claves para poder interpretar esos resultados? Hago la pregunta. ¿Cuáles eran los puntos claves para interpretar esos resultados? A ver, ¿cuáles eran los puntos claves? Dime.
Una señorita que me diga cuáles son los puntos clave para poder interpretar. ¿Qué tomamos nosotros para poder interpretar los resultados? Lo expliqué en manual, lo expliqué en el Excel y lo expliqué en el SPSS. ¿Cuáles eran los puntos clave? Para poder explicar la regresión, primeramente, mis puntos claves eran estos. Se los voy a marcar. Estos que están acá. ¿O no son esos? ¿Qué me quiere decir el R? Me quiere decir la asociación que hay entre la variable y con respecto a x. El R cuadrado, ¿cuánto explica la variable y con respecto a x o x con respecto a y? ¿Qué más? El R ajustado, ¿qué me indicaba? ¿Cuánto se ajusta nuestro modelo a la recta de regresión? El R ajustado. ¿Y cuál era el otro más importante? Aquí tenemos otros 3 puntos importantes para poder explicar. ¿Cuál era el otro más importante? Había otro más importante. Haciendo el recordatorio de todo lo que hemos visto. Si la semana 3 se van a exposición conmigo, tienen que dominar esta parte. No pensativo cuando le digo una exposición. A ver, señorita del grupo de fondo, ¿cuál es la otra parte más importante que teníamos que tomar en cuenta? De la regresión. Lo tienen de frente y no lo miran. El error estándar, nunca se le olvide. ¿Por qué? El error estándar. Cuando el error estándar es pequeño, el R cuadrado, ¿cómo es? Grande. Y cuando el R cuadrado es pequeño, el error estándar es grande. ¿Qué otra cosa? El otro punto más importante era el F. Cada vez que es más grande el F, eso me quiere decir que mis modelos predicen mejor. Pero cuando el F es pequeño, mi modelo no predice bien, produce errores. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que habían visto anteriormente? ¿Ah? Voy a hacer ejercicio. Ahora, si ustedes recuerdan, todo este proceso es fácil hacerlo manual en Excel y en SPSS. Hoy entramos a una parte que se llama regresiones no lineales. Las regresiones no lineales son transformaciones que reciben las regresiones originales, las variables originales. Cuando no se cumplen los supuestos en la regresión, nosotros tenemos que hacerle transformaciones a esos datos. Y las transformaciones van a variar. Puede ser transformación logarítmica, la raíz, inversa, etc. Hay programas que hoy en día automáticamente te dicen qué transformación vas a hacer. Pero cuando los programas no te indican qué transformación vas a hacer, automáticamente tenés que probar esa transformación y a ver si te resulta. El único programa que yo he tenido a mi mano, que ya lo probé con los muchachitos del día sábado, la señorita del sábado, fue el programa del Instagram. Que ese programa te dice qué es lo que vas a hacer, te indica, te explica y te da la conclusión. Partiendo de ahí, inicio con lo que es la clase del día de hoy. A las 2 en punto paso asistencia con lo que esté. Aquí tenemos lo que vamos a ver ahora. Si ustedes se fijan, nosotros hemos visto todo. Prueba de hipótesis de correlación, regresión lineal simple, análisis de la regresión lineal simple.
regresión no lineal, variable tuning, y vamos a entrar a lo más bonito de la regresión. Esto es lo más bonito de todo. Se llama regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple es cuando tenemos varias variables independientes con respecto a una variable dependiente. ¿Para qué me sirven los modelos? Los modelos de regresión o los modelos matemáticos generalmente me sirven para predecir comportamientos de los diferentes tipos de técnicas de muestreo, de lo que es mercadeo, principalmente mercadeo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener determinados productos y me dan una respuesta que puede ser un costo, un gasto, etc. Generalmente se utilizan en los modelos econométricos. Partiendo de ahí, inicio. En los contenidos tenemos pruebas de hipótesis de correlaciones, que eso ya la vimos, que es la famosa prueba T de Student, regresión lineal simple, análisis de regresión, variable de regresión lineal múltiple, prueba de hipótesis con la prueba T, prueba de Durbin-Watson, prueba de fit y ejercicios de aplicación. Básico. Al terminar la 12ª unidad, los estudiantes calcularán el coeficiente de correlación de la variable y la realizarán el análisis de regresión simple. En este proceso, considero que ustedes ya están aptos para hacer regresiones, pero necesitan un poquito de interpretación. Aquí en las actividades, y aquí comienzo con la pregunta básica. ¿Cómo se calcula la regresión simple en el SPSS? ¿Cómo la calculamos en el SPSS? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es declarar la variable. Después de eso nos vamos a analizar. En análisis, ¿qué buscamos? Regresión, y después de eso nos vamos lineal e introducimos los valores. ¿Correcto? Y después de eso seleccionamos las condiciones que nosotros necesitamos medir. ¿Correcto? De ahí viene una pregunta. ¿Qué es multicolinealidad? ¿Algo ni idea? Multicolinealidad es un problema que se da en la regresión, que la única prueba estadística que me la resuelve se llama, no la puse acá, es la famosa prueba de Durbin-Watson. La famosa prueba de Durbin-Watson. Voy a escribirla ahorita para que ustedes se den cuenta cuál es la prueba. Dice que la prueba que soluciona la multicolinealidad, ¿qué quiere decir? La multicolinealidad se da cuando el coeficiente R cuadrado es demasiado grande y existen variables que son combinaciones lineales. Se le llama MELI, combinaciones lineales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros unimos dos datos y sacamos una tercera variable, y entonces eso genera un problema de multicolinealidad. Generalmente, muchas veces las personas sin saber hacen esas combinaciones y generan problemas de multicolinealidad y los modelos no se ajustan a como deben de ser. Entonces, la prueba que sirve para detectar multicolinealidad es la siguiente, que se llama la prueba de Durbin-Watson, que es igual a la sumatoria de igual, aquí vamos a ponerlo en caleta, vamos a usar T, desde T igual a 2 hasta N de los errores de T menos ET menos 1 al cuadrado sobre la sumatoria desde T igual a 1 hasta N de los ET al cuadrado. Y esa es la famosa prueba de multicolinealidad. En este proceso lo vamos a resolver ahora y vamos a hacer ejercicio. Y también tenemos otra prueba que se llama la prueba de la fit.
¿Cuál es la FIT? Voy a poner la fórmula aquí abajo. Factor de inflamación de varianza, FIT. Factor de inflamación de la varianza es igual a 1 sobre 1 menos R cuadrado. Ese es el famoso la FIT. Partiendo de ahí, y ahí hablamos un poquito del error estándar de estimación, que ya sabemos todo cómo es, y el famoso la FIT, factor de inflamación de varianza. Y aquí ya viene la regresión no lineal. Cuando hablamos de regresiones no lineales, son las diferentes transformaciones que nosotros le damos a las variables originales. Tenemos un modelo, el modelo no cumple las condiciones, y cuando no cumple las condiciones tenemos que hacer transformaciones. Las transformaciones son todos los tipos de funciones que existen. ¿Quién me puede dar una función matemática? Una función matemática cualquiera, si quieres. Dígame, una función matemática. ¿No vieron matemática? La función de matemática. Tenemos la del seno, la del coseno, la de la tangente, la inversa. Tenemos la función de la raíz, la función de potencia, la exponencial, la logarítmica. ¿Ahí cuántas tenemos? Tenemos la cúbica, la cuadrada, la función cuadrática, la función lineal. ¿Cuál más tenemos? Todas esas funciones nos permiten hacer transformaciones de las variables. Y la que mejor se acopla a los datos es la que nosotros usamos. Eso va en dependencia de la naturaleza de los datos. Pero hoy en día hay programas como el StatGraphic que te permite indicar qué función vas a hacer, te recomienda qué función vas a hacer. Ah, sí, hijo, usted da miedo. Yo no como, no mato, no cerebro ni regaño. Ya le ponen ahí paradito como con miedo. La única que regaña aquí es Durán. Continúo. Entonces, hablando de esto, la regresión no lineal es un tipo de análisis estadístico que se utiliza cuando la relación entre la variable dependiente y la variable independiente X no sigue una línea recta. No sigue una línea recta. Hago la pregunta, ¿cómo es la función seno? ¿Quién me puede decir la forma de la gráfica de la función seno? Es así, de onda, correcto. La del logaritmo también es una de onda, perdón, es así, hacia arriba. La exponencial es así. Ahora, tenemos un determinado número de gráficas estadísticamente hablando. Partiendo de ahí, continúo. Si no que requiere una función más compleja como la exponencial, la logarítmica, la polinomial, la sigmoide, entre otras. Definición formal. La regresión no lineal busca ajustar una función matemática no lineal a los datos observados con el fin de modelar la relación más realista y precisa en las variables. Generalmente tiene la forma y es igual a f x beta más e. Son transformaciones. Es una función no lineal en los parámetros beta. E es el error del término residuo. Y ahí ya tenemos varios modelos. Si ustedes se fijan, ahí tenemos 4 modelos. Tenemos la exponencial, la logarítmica, la potencia, la sigmoidal y la polinomial. Después me dice características principales. No se pueden representar con líneas rectas, no se representan. Los parámetros A, B, C, D, etc. se estiman mediante métodos iterativos como el mínimo cuadrado, no lineales. Permite modelar fenómenos más complejos del punto real, biológicos, económicos, turísticos, ambientales, etc.
ustedes se fijan. Un resumen de una transformación, la exponencial, cómo se transforma la logarítmica y la polinomial. Transformaciones. Partiendo de ahí, voy a hacer un ejemplo de lo que les dejé en clase. ¿Quién anda la guía? No, la misma. Están quejándose. Un ejercicio tan fácil que ya lo hizo ya todo. No me crean. Guarda. Le dice al 9, le dice al 4, le dice el 7. Voy a hacer en este caso, me regreso para acá, voy a estar más ejercicios. Voy a hacer el B, y dice el A. El B voy a hacer, este que está acá. Y es el 4B. Comienzo. Así. Me salgo de acá. Antes de hacer el ejercicio, yo necesito saber mis dos ecuaciones principales. ¿Cuáles son mis dos ecuaciones principales para hacer el modelo de regresión simple, lineal simple? El R y el... ¿Qué tengo que encontrar yo para hacer mi modelo? La B y la A. Entonces, partiendo de ahí, voy a poner la pizarrita, voy a tomar una foto de todo eso. Hacia aquel lado y tomar la foto del otro lado. Ahorita cuando haga la primera demostración se va a pegar asustado. Y es fácil, ¿verdad? Eso ya lo tuvieron que el sábado, lo adelanté. Entonces borro eso. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos varias transformaciones ahí. Voy a hacer la transformación de logaritmo. Dice la logaritmo. Logaritmo. Y es igual a logaritmo con respecto a x. Y es igual a más logaritmo de x. Vamos con eso. La vez me faltó, sí, gracias. Para hacer eso, yo necesito una ecuación original. Mi ecuación original, si ustedes recuerdan, es la ecuación lineal que tenemos nosotros. Y es igual a más bx. ¿Se acuerdan de eso? Pero para llegar a esa ecuación, yo necesito encontrar mi valor de a, que es la suma de y menos b por la suma de x sobre n, y b es igual a n suma de x por y menos la suma de x por la suma de y dividido entre n la suma de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado. Esas son mis dos fórmulas primitivas. ¿Se acuerdan de eso? Partiendo de esas dos fórmulas, yo necesito hacer la transformación. Entonces, si yo estoy transformando x, que es la variable que voy a transformar, entonces yo aquí digo, se me formaría la siguiente ecuación. A es igual a la suma de y menos b, la suma del logaritmo de x sobre n. Esta es mi primera ecuación transformada. Mi segunda ecuación transformada, que es b, va a ser igual
a n la suma del logaritmo de x por y menos la suma del logaritmo de x por la suma de y entre n la suma del logaritmo de x al cuadrado menos la suma del logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Y ahí yo tengo ya mi ecuación transformada. Y en base a esa ecuación voy a resolver el siguiente ejercicio. Partiendo de ahí, comienzo a resolver. Fácil, no, sin miedo. Que yo no regaño, no hago nada más. Le vaya pelado. Pero ¿Se fijaron en eso?